Hola a todos, hoy vamos a hacer un ejercicio de química orgánica. El enunciado dice así: en la hidrólisis de cierto anestésico se ha podido caracterizar ácido P-aminobenzoico y un compuesto A de fórmula molecular C8H19NO, insoluble en agua pero soluble en ácidos diluidos. Si se trata con un agente deshidratante se llega a B, que no desprende metano cuando se trata con yoduro de metilmagnesio, pero que en disolución etérea reacciona con yoduro de metilo dando un compuesto C, de fórmula molecular C9H20Ni. Cuando C se destila con óxido de plata, se obtiene un hidrocarburo que por hidrogenación da 2,3-dimetilbutano y es capaz de reaccionar dando un aducto con anhídrido maleico. Hallar las estructuras de A y B si ambos son ópticamente activos. Bueno, pues en primer lugar lo que haríamos, como hacemos siempre con los ejercicios de orgánica, es hacer un pequeño esquema o en el examen o en las hojas que os den para sucio, para centrarnos en cómo están relacionados unos compuestos con los otros y qué reactivos tenemos. El esquema de este ejercicio sería este. Bueno, pues en primer lugar tenemos el anestésico que sufre una hidrólisis y por esa hidrólisis da dos compuestos. Uno es el P-aminobenzoico y otro es el compuesto que llaman A y del que tenemos que determinar la fórmula. Nos dicen qué fórmula molecular tiene, nos dicen también que tiene al menos un carbono asimétrico porque es ópticamente activo y nos dicen que es insoluble en agua, pero sí que es soluble en ácidos diluidos. Este compuesto A por deshidratación dará un compuesto B, del que también tenemos que determinar la estructura. B, sigue dos caminos. Por un lado, en primer lugar, también nos dicen que tiene al menos un carbono asimétrico porque es ópticamente activo. Y por otro lado, con yoduro de metilmagnesio nos dicen que no desprende metano. Y con éter y yoduro de metilo da un compuesto C, que C tiene esta fórmula molecular. Y a su vez, C, si bajamos por aquí, si lo destilamos con óxido de plata húmedo, va a dar lugar a un hidrocarburo. De ese hidrocarburo nos dicen dos cosas. Nos dicen que si sufre una hidrogenación dará el 2,3-dimetilbutano y que si lo hacemos reaccionar con anhídrido maleico, que es este compuesto de aquí, dará un aducto. Eso quiere decir que va a reaccionar con anhídrido maleico. Bueno, pues nos piden las estructuras de A y B, pero nosotros también vamos a dar la de C, porque así el ejercicio queda mucho más completo. Bueno, en primer lugar, ¿por dónde podríamos empezar? Bueno, pues como pasa normalmente con los ejercicios de orgánica, vamos a empezar por el final. Nosotros sabemos que el hidrocarburo, que no le han dado nombre, el hidrocarburo por hidrogenación va a dar el 2,3-dimetilbutano. Bueno, si por hidrogenación da ese 2,3-dimetilbutano, es probable que ese hidrocarburo sea un alqueno, porque, bueno, si tiene que hidrogenarse, eso significa que o dobles o triples enlaces tienen que recibir hidrógenos y así convertir el compuesto en este alcano. Por lo tanto, el hidrocarburo podría ser o un alqueno o también podría ser un alquino. Pero, ¿cómo podemos descartar eso? Bueno, pues si vamos a la reacción, a la segunda reacción del hidrocarburo, si este hidrocarburo tiene que reaccionar con anhídrido maleico, eso puede hacernos pensar, el anhídrido maleico suele salir en una reacción que se llama Diels-Alder. La reacción de Diels-Alder es simplemente una movilización de electrones, un movimiento de electrones que al final desembocan en un compuesto, en este aducto, que será un ciclo. Bueno, pues vamos a ver que la Diels-Alder siempre se da con dienos conjugados.
Y este hidrocarburo puede ser perfectamente un dieno conjugado, que dará una reacción con este anhídrido maleico para dar un aducto que será un ciclo. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, pues por ejemplo, el dieno más sencillo que podemos sacar que esté relacionado con este compuesto de aquí va a ser el siguiente. Si nosotros, por ejemplo, decimos que nuestro hidrocarburo es este, que tiene pues, los metilos necesarios y que es un dieno conjugado significa que tiene dobles enlaces alternados, bueno, alternados sí, primero tiene un doble enlace, luego uno simple y luego uno doble. Pues por ejemplo, si este fuera nuestro hidrocarburo, vamos a indicarlo ahí. Bueno, pues si este fuera el hidrocarburo, por un lado, si sufre hidrogenación, perfectamente puede dar lugar al compuesto que nos decían que era el 2,3-dimetilbutano. Ahí lo tendríamos perfectamente, es posible. Y ahora con anhídrido maleico, bueno, pues como os decía, daría una Diels-Alder. Vamos entonces a especificar que aquí sería una Diels-Alder. Y para que ocurra esta reacción tan solo necesitamos poner los reactivos en contacto y dar calor al medio, ¿vale? Bueno, ¿cómo podría ser esta Diels-Alder? Vamos a especificar aquí un poco el proceso que sigue para tenerlo más claro. Y para estudiar una Diels-Alder es muy común poner el dieno de esta forma. Este sería nuestro dieno con los dos metilos. Por ejemplo, podemos ponerlo así para que se vea mejor. Este sería el hidrocarburo. Y ahora le añadiríamos el anhídrido maleico. Es decir, este de aquí. ¿Y ahora qué puede pasar? Bueno, pues como os decía, tiene que haber un movimiento de electrones. Dos electrones de este doble enlace van a formar un enlace entre estos dos carbonos. ¿De acuerdo? Después, estos dos electrones de este doble enlace también van a formar un enlace simple entre estos dos carbonos. Y por último, como tiene que haber un movimiento cíclico, en la Diels-Alder, bueno, pues dos electrones de este doble enlace del hidrocarburo, de este segundo doble enlace, se van a mover y van a formar un doble enlace donde no había doble enlace en el hidrocarburo. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar esto? Bueno, pues al final el aducto que nosotros conseguimos tendría un ciclo. Se han formado dos nuevos enlaces que serían estos dos, ¿os fijáis? Y ahora, por otro lado, bueno, pues aquí se habría formado un enlace doble. Aquí seguirían estando los metilos. Y por otro lado, bueno, pues tendríamos aquí un ciclo de 5 carbonos. Y aquí los grupos carbonilo. Y así quedaría el aducto del que nos hablan. Y así todo cobra sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos esto, que ya sabemos qué hidrocarburo tenemos, que eso es muy importante, vamos a seguir con las reacciones. Vamos a seguir con las reacciones y vamos a ver qué reacciones podrían dar lugar para pasar de C al hidrocarburo. Es decir, vamos a hacer este tramo de aquí ahora, vamos a ir hacia detrás. ¿Qué podría ser esto? Bueno, pues una reacción muy típica de compuestos con nitrógeno, porque si os fijáis, el C tiene nitrógeno. Entonces podría ser una amina, porque amida no puede ser, ya que no tiene oxígeno. Por lo tanto, podría ser una amina. Pero tenemos un yodo. Eso significará que tiene que ser un compuesto iónico y tiene que ser una sal de algún tipo. Bueno, pues las sales de yodo o halogenuros con otro grupo amino, si las tratamos con óxido de plata húmedo, suelen dar una reacción muy típica que se llama reacción de Hofmann. Bueno, vamos a ver esta reacción de Hofmann,
para que se dé esta reacción necesitamos una sal de una amina y lo trataremos con óxido de plata húmedo. Una vez que lleguemos ahí, bueno, en nuestro caso, vamos a obtener este hidrocarburo del que hemos estado hablando en este ejercicio. Después obtendremos una amina terciaria y una molécula de agua. Bueno, aquí os explico un poco más lo que es esta reacción de Hofmann. Esta reacción se produce con un compuesto de amonio cuaternario, que sería este compuesto C. Bueno, aquí va a tener lugar el tratamiento de una amina terciaria con halogenuro de alquilo. Entonces, ese tratamiento va a dar lugar a ese compuesto C. Con frecuencia, normalmente, ese halogenuro de alquilo suele ser yoduro de metilo. Y esto da lugar al yoduro o halogenuro de amonio cuaternario, que sería ese compuesto C. Esas sales, es decir, C, pueden convertirse en el hidróxido por tratamiento con óxido de plata húmedo, eso es lo que vamos a ver ahora. Y una vez que, que hemos obtenido ese hidróxido, bueno, pues se va a calentar ese hidróxido y dará lugar a una olefina, que sería este, y una amina terciaria, que sería este, y luego ya una molécula de agua. Bueno, por lo tanto, vamos ahora a ver esta reacción específicamente para nuestro ejercicio. Vamos a imaginar, y ahora veréis por qué, que C tiene la siguiente forma, que C es pues una amina terciaria, bueno, que sería así, es decir, sería un amonio cuaternario, no es una amina terciaria, y esto, claro, tiene una carga positiva, como el amonio. Por lo tanto, aquí tiene que estar acompañado de algo negativo, que en este caso sería el yodo, el yoduro. Bueno, ¿por qué hemos llegado a esta conclusión? Bueno, pues es que C tiene 9 carbonos, mientras que nuestro hidrocarburo tiene 6 carbonos. Entonces, como vamos a ver ahora, en la reacción de Hofmann, esta parte de aquí se va a perder. Y estaríamos perdiendo con esa parte un nitrógeno y 3 carbonos. Por lo tanto, ya cuadraría el paso de C con 9 carbonos a este hidrocarburo con 6 carbonos, porque se perdería esta parte de aquí que tiene esos 3 carbonos que se tienen que ir. Bueno, por lo tanto, hemos deducido de esta forma que la parte que no es R de este compuesto C tiene que tener 3 metilos, no queda otra, no hay otra opción. Bueno, por lo tanto, C, ¿qué podría ser? Bueno, pues C, viendo qué es lo que vamos a obtener después con el óxido de plata, podría ser este compuesto de aquí. Fijaos, esto lo vamos a dejar exactamente igual y nosotros ahora tenemos que determinar qué será ese R. Bueno, pues esto lo vais a entender mejor cuando veáis cómo se produce la reacción de Hofmann. Es decir, cuando veáis qué está ocurriendo realmente en esta reacción. Pero C podría ser perfectamente este. Esto sería la parte que tiene carga positiva y, como hemos dicho antes, iría acompañado del yodo. Este sería el compuesto C. ¿Cómo hemos sabido esto? Bueno, pues es que el proceso, lo vamos a ver mejor aquí. El proceso sería este. Tendríamos el compuesto C que acabamos de dibujar antes, lo vamos a copiar mejor y así lo tenemos más fácil. Y ahora, una vez que tenemos C, bueno, pues ¿qué habrá ocurrido al tratarlo con óxido de plata húmedo? Lo que ocurrirá es que este yodo va a ser intercambiado por un hidróxido. Entonces nos va a dar lo mismo exactamente que teníamos hasta ahora, esta parte de aquí, pero ese yodo se va a convertir en un grupo OH. Una vez que tenemos esto, bueno, pues ahora calentaríamos el calor. Lo que pasará es que esta parte de aquí se va a desprender porque funciona como un buen grupo saliente. Por lo tanto,
se va a ir de nuestro compuesto y se va a llevar también un hidrógeno del carbono contiguo. Y de esta forma se va a formar el doble enlace al que teníamos que llegar porque era el hidrocarburo que tenemos. Por lo tanto, se va a producir esto. Se va a formar aquí un doble enlace, se ha perdido un hidrógeno y esto quedaría exactamente igual. ¿De acuerdo? Tendríamos eso. Y aparte, ¿qué tendríamos más? Bueno, pues obtendríamos la amina terciaria de la que hemos hablado antes, con 3 metilos, y aparte obtendríamos con ese hidrógeno que se ha desprendido y ese OH, tendríamos una molécula de agua. Y este sería el proceso de la reacción de Hofmann. Fijaos entonces que esto se ha desprendido y está aquí. ¿De acuerdo? Lo podemos ver así más fácilmente. Por lo tanto, ahora llegamos a que ya podemos determinar que ya podemos decir que C es esto, porque toda esta parte del ejercicio cuadra. Por lo tanto, C ya lo tenemos. Ahora vamos a ir más hacia adelante, hacia la parte inicial del ejercicio, y vamos a ver qué ocurre con B y qué ocurre con A. Bueno, ¿qué puede pasar aquí? Bueno, pues que, claro, C y B están relacionados. Bueno, si están relacionados y sabemos que B tiene un nitrógeno, bueno, pues van a ser muy parecidos. Simplemente, como sabemos qué reacción hay entre ellos dos, B cuadraría que fuera lo mismo que C, exactamente igual, pero sin uno de los grupos metilo. Es decir, sería exactamente igual que C, todo exactamente igual, vamos a copiarlo. Aquí tendríamos el doble enlace, vaya. Sería exactamente igual, solo que aún no le hemos introducido ese grupo metilo para hacer el amonio. Por lo tanto, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con la reacción que nos dice el enunciado. Nos dicen que se trata con yoduro de metilo éter y va a dar el compuesto C. Pues sí, esto cuadra, ¿no? Entonces, por lo tanto, B podría ser perfectamente este compuesto de aquí. ¿Vale? Además, B cumple un requisito que nos decía el enunciado y es que tiene un carbono quiral, por lo tanto es ópticamente activo, así que B cuadraría con lo que nos dicen. Ahora, nos decían también de B que no es capaz de desprender metano una vez que es tratado con yoduro de metilmagnesio. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, vamos a hablar de esto entonces. Si lo tratamos con yoduro de metilmagnesio, no desprende metano. Bueno, ¿por qué nos dirán esto? Bueno, pues nos dicen esto para que no nos confundamos, aunque esto ya lo tenemos bastante determinado el ejercicio, pero nos lo dicen para que no nos confundamos con los alquinos. Si B fuera un alquino, si B tuviera un grupo alquino pero encima que fuera terminal, es decir, que tuviera un grupo así, más o menos aquí tendríamos un R, entonces, si este fuera el caso, sí que daría una reacción con yoduro de metilmagnesio que desprendería metano. ¿Por qué? ¿Por qué ocurriría esto? Bueno, en orgánica siempre vemos que tenemos zonas con densidad de carga positiva y zonas con densidad de carga negativa. El carbono de un alquino terminal siempre tiene densidad de carga negativa. Y como está al lado, este hidrógeno tendrá densidad de carga positiva. Y la misma deslocalización tenemos en el yoduro de metilmagnesio. En este caso, pues el magnesio y el yodo, este grupito de aquí, tienen densidad de carga positiva, el magnesio tiene carga 2 más y el yodo menos 1, por lo tanto, bueno, gana el magnesio. Y como está al lado, bueno, pues este metilo se queda con densidad de carga negativa. ¿Qué habría ocurrido aquí entonces? Bueno, pues como siempre ocurre en orgánica, la parte negativa
se junta la positiva. Por lo tanto, se quedaría, bueno, pues nuestro compuesto, el que nos acabamos de inventar, sería así. Se quedaría con el con el yodo y el magnesio. Y por otro lado, juntaríamos este hidrógeno con este metilo. Por lo tanto, quedaría, bueno, pues metano. Es una reacción que ocurre con los alquinos, ¿de acuerdo? Con los alquinos terminales. No es nuestro caso, así que nuestro compuesto no va a ser un alquino. Bueno, pues no pasa nada. Ya hemos visto que esto también concuerda con nuestro resultado. Y ya finalmente, para acabar el ejercicio, bueno, pues tenemos que determinar A, que era el primer compuesto del que nos hablaban. Sabemos que A, al deshidratarse, produce B. Sabemos esto, que A y B están relacionados, y es que se produce una deshidratación. Vale, ¿cómo ocurrirá esto? Bueno, pues A sabemos que tiene un oxígeno en su fórmula molecular. Si tiene que deshidratarse y dar B, es posible que A no tenga el doble enlace que tiene B. Entonces tenemos que determinar qué grupo tendrá A para que por deshidratación dé un doble enlace en el compuesto B. Bueno, pues ese grupo que tenga A, que tenga oxígeno, puede ser perfectamente un grupo alcohol. Si el grupo alcohol lo deshidratamos, bueno, pues obtendremos un doble enlace, que será el doble enlace que tiene que tener B. Vale, entonces A, ¿qué opciones tendríamos para A? Bueno, pues A tendría esta forma, ¿sí? ¿No? Hacemos esto así. Se tiene que parecer mucho al compuesto B. Y aquí tenemos dos opciones. Que el alcohol esté, fijaos, esto lo puedo borrar, que el alcohol esté en este carbono, es decir, aquí poner un OH o ponerlo aquí, ¿de acuerdo? ¿En cuál estará mejor o cuál es mejor para que yo decida poner el grupo alcohol? Bueno, pues yo recomiendo que siempre pongáis el grupo alcohol donde vaya a haber menos confusión o menos dificultad a la hora de hacer la deshidratación en este caso. Si nosotros colocamos el grupo alcohol en este primer carbono, en el de más a la izquierda, lo colocamos aquí, esto quedaría de esta forma. ¿Y qué pasará? Que una vez que ocurra la deshidratación, bueno, pues habrá dos opciones. Estará la opción de que este OH, este grupo alcohol, se deshidrate y se lleve con él este hidrógeno, o que este grupo alcohol se lleve con él un hidrógeno de este carbono terminal. Claro, si tenemos dos opciones, sabemos que por la regla Seidfeld, que es la regla que rige esta deshidratación, el doble enlace se va a formar aquí. Que podemos decir que también de forma minoritaria se formará también aquí, pero ya es liar mucho el rizo, ¿no? Entonces podemos hacer que sea todo mucho más simple, movemos el grupo alcohol de lado, ¿de acuerdo? Y entonces de esta forma tendríamos, uy, que se me va, ahí, tendríamos ya nuestro compuesto A. Lo más fácil es que pongamos el OH allí y así ya no tenemos dificultad de saber qué doble enlace se va a formar mayoritariamente o minoritariamente. Por lo tanto, este sería nuestro compuesto A. Y lo que ya tenemos que ver para acabar del todo el ejercicio es que A va a tener dos carbonos quirales. Así que efectivamente se cumple que es ópticamente activo. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo, os agradeceríamos mucho que le dierais a me gusta, que os suscribáis al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.